directas y eficaces asociaciones de por vida, que es una que yo tengo, digamos. No sé si te contesté, yo creo que no, pero no importa. Sí, sí, no lo entiendo, comprendo ¿Entendés? Sí, perfectamente. los vínculos amorosos tienen muchas facetas, Facundo. Pasan por distintas instancias. Cuando uno entra en la etapa crepuscular, como vos me acabas de mencionar, con sus años de experiencia, uno empieza a darle valor a otras cuestiones, ¿no? Así que, sí, bienvenido el amor. Es lo que voy a tratar de hacer ahora, de darle valor a otras cuestiones. Claro, digamos, si quieren, pero yo ya me voy, me retiro de la reunión. Pueden ponerle un subtítulo que se llame Amor, dos puntos, monogamia, poliamor, etcétera, etcétera. Me retiro, pero digamos, las variantes son muchas. Complicado. Bueno, a ver, yo tendría que redondear algo que empezamos en algún momento, pero me gustaría primero que terminen de exponer la charla que ayer empezamos, que estuvo muy rica, que los que no pudieron por una cuestión de falta de tiempo lo hagan ahora. Sí, podía empezar yo, profe, ya que ¿Cómo estoy. no? ¿Cómo no? Pará, antes de empezar, Valeria, ¿a qué libro te referías? ¿Está Valeria o no? Hola, hola. Hola, Vale, ¿cómo te va? ¿A qué Un Vale? libro para investigación, pero noté el nombre del fulano y no el nombre del libro. Vos decís de Fontana. Sí. Va, por ahí alguno lo anotó, ¿no? No, debe estar grabado. Eh, Ambos libritos son de crítica. Este que tengo acá es un librito más chiquito, es La historia después de la historia. Y trata de una crítica de Fontana hacia los recortes. Él, digamos, un marxista muy duro, ¿no? Fontana, Sí, entonces, ahora me acuerdo. Sí, sí, sí. Me bueno, viene bien por eso. a partir de lo de Francis Fukuyama, él dice que, bueno, que los historiadores no tienen más relatos importantes, por ejemplo, no hablan del hambre, de la explotación, de los recortes opresivos y demás, y él es alguien que dice que los historiadores se retiraron de los grandes relatos un poco en una especie de huida. Y después, me parece, este es un manual, digamos, un libro infernal, la verdad, monumental, se llama Historia, Análisis del pasado y proyecto social. Entonces, por ejemplo, les doy para que ustedes tengan una idea. Eh, Antes en INTA, hace muchos años, leímos algunos capítulos, me acuerdo con algunos. Los orígenes del Renacimiento a la Ilustración, capitalismo e historia, el pensamiento histórico de la Revolución Francesa, historia y contrarrevolución, el materialismo histórica y crítica del capitalismo, la destrucción de la ciencia histórica, la reconstrucción 1, la reconstrucción 2, la reconstrucción 3, el marxismo del siglo XX, el marxismo del siglo XX 2, desarrollo y renovación, repensar la historia para replantear el futuro, la historia tras la crisis del 89. Es un manual de historiografía, pero desde un costado muy interesante, porque no es una historia de la historiografía pura, sino que tiene una teoría, digamos, ¿no? Se hace desde un marco teórico muy, muy interesante. Bueno, yo se los recomiendo, si les sirve, mucho mejor. Después creo que hay uno de Fontana que se llama Las 1000 cuestiones del día, una cosa así, que cuenta historias, creo que son 12, 13 historias de anarquistas. ¿Cómo se llama? Se llama algo así como Las 1000 cuestiones del día. Y creo que son relatos de algunos anarquistas que estuvieron en América. ¿Estás seguro que es de Fontana? Sí, de Hugo Fontana, el uruguayo. Ah, no, pero este es otro Fontana, ¿eh? No, este es otro Fontana, no. No, este es el que dirige Crítica, no, Josep Fontana es un catalán, no. Este Fontana que decís, por eso no me sonaba el libro, no. Este Fontana tiene otro librito. Si no lo trabajaron,
Es Introducción al trabajo de la investigación histórica, también de Joseph Fontana. Este sí es un libro magistral, es imposible no tenerlo, búsquenlo, piratéenlo, como sea. Introducción al trabajo de investigación histórica. Yo tengo estos 3, creo que tiene algún trabajo más, muchos en colaboración, ¿no? Pero bueno, también digamos que se le puede entrar por el costado de que es un marxista muy, muy inflexible, ¿no? Pero bueno, es una vertiente muy interesante. Bueno, después si querés, Vale, te saco una foto del libro y te la mando por WhatsApp, así te queda bien registrado. Gracias. No, nada, bueno, adelante entonces los que quieren... Perdón, yo me había quedado con una duda, no voy a hablar hoy, pues ya hablé ayer, pero con una duda sobre algo que había leído que no sé si lo interpreté bien o lo interpreté mal, por eso. Cuando hablaban de la reducción de los embarazos y de los nacimientos, hay una parte, creo que Dora, que dice que eso era más de la pareja o la mujer de clase media, no ni de la élite ni de las clases bajas. Como que fue más una decisión de la clase media. No sé si lo leo. ¿Sí? Es así. Claro, el control de la natalidad, digamos, la familia modelo, ¿vieron la familia nuclear? Padre, madre y 2 hijos, eso es bien de clase media. Las clases altas tendieron a tener familias numerosas, digamos, ¿no? Muchos hijos, ¿no? Y bueno, y el proletariado tenía su propia lógica, digamos que en algunos casos era una búsqueda del control de la natalidad, pero desde un lugar, si ustedes quieren, del sanitarismo, que bueno, es todo un tema mucho más complejo ese, ¿no? Pero sí, leíste bien. Pero, bueno. Perdón, pero también estaba en el anarquismo estas ideas de la eugenesia. Sí, totalmente. Sí. El fragmento que les mandé hoy, que es este librito, Amor y Anarquismo, lo sacó Siglo XXI, no hace mucho, es un librito reciente, Amor y Anarquismo. Yo le mandé la parte esta del amor libre, porque realmente ese es un golazo, porque lo que discute es una cosa, pero muy de ahora, ¿vieron? Muy de ahora, y los que hablan de esto, Pietro Gori, Enrico Malatesta, tienen textos que se publicaban y debatían entre ellos. La monogamia como una forma libre, repudiando al matrimonio burgués y obviamente al adulterio como una forma hipócrita del matrimonio burgués. Los que decían que la unión tenía que ser libérrima, que no había forma, pero entraron a discutir después cómo era la cuestión de la paternidad. Y por otro lugar, otros autores dicen no, el anarquismo tiene que llamar a la monogamia libre, sin un contrato burgués, pero cuidando algunas formas. Entonces, fue un debate muy interesante, pero estamos hablando de los años 1900. ¿Entienden? Es una cosa muy... Y paralelamente, el otro fragmento que les mandé es un texto más largo, centrado en la figura del Valle y Berlucea, que del Valle y Berlucea era socialista, llegó a ser senador y desde ahí hizo una ley de divorcio, ley de aborto, lo sacaron a patada del Senado, y después se va con los comunistas, ¿no? Y es una historia muy, muy señera del socialismo, por un lado, del Valle y Berlucea, y del lado de los anarquistas, que tienen versiones que son mucho, mucho más radicales. Bueno, eso se podría poner en línea con lo que dice Dora, ¿no? Dora Barrancos, para completar. Bueno, adelante. Sí, profe, ¿se me escucha? Sí, adelante, Facu. Sí, yo quería relacionarlo ayer porque, bueno, justo terminó la clase, estaban hablando de las inmigraciones y del tema del saneamiento. Y yo lo quería relacionar con el texto de, si no me equivoco, de Armus, que habla de la enfermedad como problema social. Y él dice que, bueno, yo no entendí como que él problematiza, digamos, la llegada de los inmigrantes, porque él dice que lo más importante fue que con la llegada de los inmigrantes la población empezó a crecer, digamos, justamente por estos inmigrantes que venían de ultramar y multiplicaban los problemas, ¿no? Entonces después con la llegada del modelo o del proyecto modernizador, después de la epidemia de la fiebre amarilla en el 71, justamente ustedes están hablando del 1900, 1910, llega la idea esta de la higiene, ¿no? De la higienización. Entonces en este punto se empezó a hablar de una reforma higiénica, si se podría decir, que consistía, bueno, en la construcción de hospitales, de cloacas, de pavimentos. Aparece también un nuevo, si se puede decir, un nuevo autor que vendría a ser
los higienistas, por así decirlo, y son las personas que, digamos, llevaban a cabo esta reforma higiénica, ¿no? Justamente para el Estado. Y bueno, nada, era un bocado que quería meter, pero bueno, justo terminó la clase y bueno, era algo que me quería mencionar, que me había quedado pendiente y lo quería relacionar con el texto. Si no me equivoco es Armus, ¿no? El que lo habla. Armus dice, y también Sí, lo que Armus dice el es. profe, en eso que yo también hice en el trabajo, que en relación con lo que dice Facundo, es que la bacteriología moderna y la estadística fue lo que ayudó a instalar la higiene. Porque dice que la bacteriología moderna trajo terapias y diagnósticos, y la estadística era como un recurso de análisis social para conocer las condiciones de la población, económicas, sociales, demográficas. Y el proyecto Profe, yo modernizador entendí. era con Sarmiento, Claro, con dijo Sarmiento, sí. que propuso un proyecto modernizador donde el Estado tenga un rol más activo propagando los ideales de higiene. Profe, pero yo quería preguntarle algo. ¿Los higienistas vendrían a ser como los médicos de ese entonces? Que son los que ocupaban el rol, digamos, de la parte de la salud, digamos, de la población. A ver, sería una cosa más o menos así. Esperen que les cuento un poquito brevemente. Yo lo tuve a Armus de profe en UNTREF hace unos cuantos años. Armus lo llevó el Dongui a trabajar a Estados Unidos. Así que trabajaba 6 meses allá y 6 meses acá. Creo que todavía sigue, no sé si en Princeton o una universidad por el estilo. Bueno, y él en realidad, Armus había empezado con otros compañeros a estudiar en Europa, en los archivos de Europa, anarquismo, socialismo, pero con las fuentes que estaban en Europa, de los que venían. Y él encontró una beta en el, digamos, un costado Foucaultiano, digamos, que cuando los inmigrantes llegaban acá, en la Argentina, digamos, de los 80, fines de los 80, había una fuerte opresión contra los inmigrantes por el tema de la enfermedad. Es decir, uno de los primeros rechazos era por sus formas, por su dieta, porque, digamos, era como una especie de Argentina, Buenos Aires era como una Babel, digamos, este rechazo a la multitud inmigrante, pero después vino la tuberculosis, es decir, los ambientes que habitaban cientos de inmigrantes en los conventillos hicieron que hubiese una cantidad de enfermedades que se multiplicaran y que entonces el Estado argentino y la sociedad en general viera al inmigrante como el principal vector que difundía la enfermedad. Entonces, ahí hay un micrófono que se abrió y me está matando. Sí, profe, yo, por ejemplo, también lo que decía es que apareció también la vacuna para erradicar la viruela. En aquel Claro. momento. Bueno, para que termino con Armus. Entonces, Armus, ¿qué dijo? Dejó de investigar al socialismo, al anarquismo, en el carril que él lo estaba investigando, y se puso a ver qué decían los anarquistas, los socialistas y demás respecto de la opresión que los estados llevaban a cabo con los inmigrantes que tenían una situación de mucha vulnerabilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la condición de expansión de la tuberculosis, fundamentalmente de una enfermedad, digamos, de bajas defensas, de baja nutrición, de ambientes laborales muy saturados digamos, de contaminación y de vectores de contagio, hicieron que el Estado tuviese que difundir algo que estaba en carpeta. Uno de los que tenía en carpeta la cuestión de lo que llamamos higienismo era Sarmiento, porque bueno, en 1871 la fiebre lo toma él en la presidencia, y Wilde con Sarmiento elaboran la primera idea. Pero resulta que esto un poco, si ustedes quieren, no es una anécdota, es un hecho histórico. Cuando Sarmiento va a negociar con Urquiza, un poco antes de que lo maten a Urquiza, para que se sume al proyecto de nacionalización, Urquiza lo recibe en su casa, ¿no? Y todavía los entrerrianos, cuando uno va a visitar la casa de Urquiza, nos muestran cómo era la conexión de agua segura que tenía Urquiza. Tenía un lago en el fondo de la casa, y entonces un poco Urquiza lo boludea a Sarmiento, ¿no? En el sentido de que le plantea que él ya entiende que, digamos, que tiene que haber agua segura, y le habla de algo que, digamos, que le queda a Sarmiento como un... A ver,
como un elemento de la modernidad que Urquiza le muestra y que Buenos Aires no tiene. Por lo tanto, ahí empieza una agenda. Se podría decir que Sarmiento, Wilde son algunos de los que gestionan, pero después el tema de cloacas, aguas seguras, es una línea. ¿La otra línea cuál es? La prevención y una línea de hospitales, de vacunación. Todo eso se puede pensar como sanitarismo. Cuando el Estado dice el servicio que tenemos que brindar es la prevención, el dominio de los cuerpos, digamos, ¿no? Y ahí hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo que dice Armus por ahí, ¿no? Cómo se oprimía al inmigrante y a sus familias desde este lugar del Estado opresor, ¿no? Que veía al inmigrante como el enfermo, digamos, que el que traía la enfermedad, el que la difundía, etcétera. Bueno, yo no sé si son exclusivamente los médicos. Los médicos eran, digamos, funcionarios importantes, pero el Estado descubre que tiene que tener un ministerio, que tiene que tener secretaría, que tiene que tener una difusión de servicios que van más allá de la medicina, es decir, agua segura, ¿no? Aguas servidas que vayan por otra vía, en fin, refectorios en donde los niños sean, digamos, que sean anticipadas las enfermedades, la malnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa. Bueno, Sí, se habla. Yo, perdón. Perdón. ¿Puedo? Se pedían perdón todos. Manéjenlo ustedes. Sí, hablamos. No, yo lo único que quería hacer un pequeño bocadillo acá con respecto a la concepción del inmigrante como el portador de enfermedades, digo, como esta beta que bien marcaste, Juan, alrededor de la cursada, a lo largo de la cursada, que ve bien el anarquismo, ¿no? Para trabajarlo, digo, la sociabilidad desde ahí y una especie de militancia desde ese lugar, con los sectores más vulnerables, pero también es lo que termina, digamos, esta situación y bueno, desde la fiebre, por determinar, digamos, la fisonomía de la capital, digo, los conventillos de La Boca eran la zona más prominente, quizás cercana al puerto y de mucho recurso. El conventillo en realidad era un gran caserón para una familia única, y toda esa gente termina huyendo a sus quintas, que eran, digamos, terminan expandiendo la capital. Fundamentalmente la fisonomía de la ciudad cambia ahí un montón, y además cambia también por el sanitarismo, por toda la obra pública, que también tiene que ver con no solamente lo que mencionabas, agua, cloacas, sino también pavimentación, que una cuestión de salubridad también, digo, no visto como algo, no estaban tratando de cuidar los autos porque claramente no había, ni los ejes de la carreta, sino que era una cuestión de salud. Y bueno, también recalcar que esas obras también terminan siendo financiadas con dinero británico, como todo, ¿no? Pero eso como que siempre nos quedamos con la inversión de británica para el ferrocarril, pero no nos damos cuenta que también toda esa facción, digamos, europea de Buenos Aires, ese costado europeo de Buenos Aires también está financiado en gran parte o en cierta medida por esa increíble dependencia del crédito británico. Sí, es así, Maxi. Cuando ustedes vuelven a leer el año 80, hay un momento en donde Avellaneda se va, y se va a otra localidad, se va al pueblo de Belgrano. Belgrano era como otra localidad, ¿no? Se entiende, y dista del centro de Buenos Aires un par de 3 kilómetros, o 4. Así que sí, es así. Los barrios, digamos, que hoy consideramos de alta gama surgen por la huida de los ricachones con la fiebre amarilla del 71. Bueno, eran las casas de fin de semana. Claro, eran chacras en realidad, sí. Bueno, sigan como quieran. ¿Le puedo hacer un comentario? No, vas a agregar que Eduardo Wilde, que es un sanitarista de la época, dice que también llevar salubridad a la gente, llevar salubridad mental y esparcimiento. O sea, que también tengan espacios para esparcirse, o sea, que no solo tiene que ver, digamos, la salud
con la parte infectológica, sino también con el esparcimiento, con desarrollarse, que también es importante. Sabe que el otro día estaba leyendo para otra materia, ¿no? Que obviamente estaba el tema del sanitarismo y todo, cómo se cargó sobre los conventillos. De otra autora, una Cravino se llama. Y Cravino lo que decía que le llamaba la atención, cómo los autores del momento, ¿no? Wilde y el otro que ahora se me fue el nombre, no me acuerdo, en fin, cargaban sobre los conventillos y dice, pero no eran los únicos lugares donde la gente vivía sin nada. O sea, también había bodegones, había casas, digamos, autoconstruidas en terrenos periféricos, pero siempre estaban cargadas las tintas sobre los conventillos. Y lo que sospechaba la autora, que no lo he leído de otro autor, hasta no porque no esté, no lo leí yo simplemente, es que probablemente cargaban las tintas sobre los conventillos por la ubicación geográfica de los conventillos y por el valor de los terrenos. Dice. Entonces la idea también era, sí estaba el sanitarismo, todo lo que uno quiera, pero también el tema era desplazar los conventillos, porque lo que pasaba en los arrabales medio que no importaba. Uy, se escapó. Bueno. ¿Se fue? Amo que tiene escalerita. Tiene un minuto, está buscando algo. Pensé que era una escalera. Quería comentar, para los que le interesa esto, hay dos libros, Diego Armus compila un trabajo que se llama Mundo Urbano y Cultura Popular. Esto me acordé cuando hablaste de conventillo, Alexis, porque Armus es de Rosario y él tiene muchos trabajos sobre el tema de la vivienda popular, la vivienda periférica, los barrios que van formando conurbaciones y todo el fenómeno de la pobreza y del proletariado, digamos, por estudiar el socialismo, etcétera, etcétera, siguió trabajando en esa línea. Si le interesan, este texto trata específicamente sobre el conventillo, lo que hablabas vos, y los aspectos relativos al conventillo, y sobre los elementos de la cultura popular anexa al conventillo y a ese sector periférico, ¿no? Del centro de la ciudad, si vos querés. Bueno, aparece la historia social en relación a 1000 temas que pueden surgir de acá, que no vamos a tener tiempo para tocar, pero uno de los temas fundamentales, por ejemplo, es las manifestaciones que salen de este centro de país plural, ¿no? Italianos, alemanes, españoles, digo, el tango, el arrabal como espacio de esas manifestaciones que para los años 20 ya está lo prostibulario de la ciudad, que ayer hablábamos en relación a una ciudad de hombres que no tenían familia y que necesitaban el servicio digamos, de la prostitución como un trabajo más de la ciudad y que era, si ustedes quieren, consentido. Y el trabajo de Míguez, si lo vuelven a leer, hay una parte en donde dice, bueno, la familia de clase media había tomado en cierta parte la hipocresía de los sectores altos, en donde el hombre tenía habilitado el espacio para y concurrir a espacios de socialización masculina donde había otras mujeres. Digamos, entonces ahí hay todos unos recorridos de la historia social de principios de siglo que son muy interesantes, donde hay muchos cruces, ¿no? Bueno, si les interesa, después les mando la foto del librito y lo vemos, algún capitulito que le importa. Siguen ustedes. Bueno, chicos, ¿nadie? Sí. Y para sumar en torno a esto del higienismo, ¿no? La importancia que va a tener en relación a la sociedad de consumo y nuevos hábitos en torno a eso también me parece interesante como para pensarlo. Repetí, Camila, no te terminé de pescarlo. No, la influencia del higienismo también en los nuevos hábitos de consumo, en esta sociedad de consumo que se va a ir formando. Digo, por un lado, esto de los objetos que eran de mayor nivel o este nuevo consumo de la clase media, pero también la pata del higienismo ahí. Y también capaz de destacar que Armus dice que es el único momento en el cual todas las facciones ideológicas se ponen de acuerdo en una medida que termina siendo algo práctico para todos, digamos. Tanto socialistas como anarquistas, como las élites, se ponen de acuerdo en que hay que tener un plan bien armado de Estado para combatir lo que es las enfermedades afectológicas. Profe, también lo que dice muy importante es como que la higiene era algo que fue alentada por todos los sectores, era algo como que la ideología tenía que dejar de lado, era algo que
en ese momento estaba muy fuerte y había que tomarlo como un medio de cuidado para la población. Bien, sí, estamos de acuerdo. Bueno, Profe, también, a mí me llamó mucho la atención el tema del control de la natalidad, digo, y de la militancia acerca de eso. Digo, recién hace un ratito mencionaba la cuestión familiar, de la organización familiar como esta unidad familiar más, que se considera más tradicional, es en realidad una complexión familiar de corte de clase media, con clases altas y bajas, con más prolíficas, digamos. Y me llama la atención que tanto Míguez como Barranco en los dos textos hacen mucho énfasis en que era una decisión puramente femenina. Eso es lo que más me llama la atención, digo, es como esa necesidad laboral quizás, o en qué quizás me falta alguna herramienta para que en el texto, digamos, no la encontré, para terminar de darle una vuelta. Sí, obviamente entiendo que hay una presión laboral, hay una presión social, la mujer toma otra dimensión dentro de la sociedad, pero no termina de entender cómo es que eso termina de afectar directamente en la decisión de no, digamos, de no reproducirse más que lo necesario o lo deseado en algún punto. ¿Puedo decir algo? Perdón. Sí, te quiero decir una cosa, Maxi, está bien lo que dijiste. Alexis no te toma en serio. Te dijo que te falta casarte para entender un poco el costado que te... Sí, decía Alexis. Estoy más cerca de los sectores populares, yo, la verdad. No. Entonces el amor no existe, Alexis. No, sí. Soy más anarquista yo. A veces, bueno. No, que en realidad el tema yo creo que pasa por el rol que en esta nueva, digamos, en este nuevo desarrollo cultural se le asigna a la mujer. Porque vos fíjate que se dividen claramente los espacios. El espacio público, que queda generalmente reservado a los hombres, y el espacio doméstico, que queda principalmente en manos de las mujeres. Entonces, para mí es casi inevitable que la opinión de la mujer empiece a pesar fuertemente en la casa y en la estructura familiar, porque aparte se la pone como garante de esa casa, de esa respetabilidad y de todo, a partir del cambio cultural que se busca generar. El tipo está fuera en los boliches hablando de política y la mina está dentro de la casa o laburando, pero también adentro de la casa, porque una cosa no quitaba la otra, ¿no? Obviamente. Esa situación igual a mí me parece rastreable hasta esa misma situación, la podemos rastrear hasta la antigua Grecia, que es más o menos la misma situación. El hombre participa de la vida pública y la mujer se encarga de la vida del ámbito privado. Ojo, sí y no, porque vos fijate que dice que en el interior, por ejemplo, la cosa era totalmente distinta, era mucho más relajada. Las relaciones, por ejemplo, se daban muchas veces en los hechos y en el papelerío. Que estuviera una mujer conversando con un tipo en la calle, o en la tranquera o donde fuera, porque estamos hablando del campo, no generaba el escandalete que generaba una mina sola sentada en un cafetín. Entonces hay una diferencia, por eso digo, se puede arrastrar, pero más o menos. Sí, esto de la mujer siempre acompañada, ¿no? Como que tiene que permanentemente llevar de la mano. Bueno, no quiero entrar en anécdotas personales, pero por ejemplo mi abuela, que estuvo en un pueblo en Italia, nada que ver, pero... Maxi, haces bien, porque ayer Alexis contó también una anécdota de su abuela y su abuelo, así que adelante. Vengo en tono, ¿no? Ayer la verdad que estaba en una situación deplorable para acusar. Nada, y bueno, mi abuela salía con mi tío de la mano, con el chiquitito siempre, a todos lados, no salía, se cuidaba de no ir absolutamente a ningún lado sin el hijo, porque claramente la gente es mala y comenta, de ahí viene el dicho, ¿no? Bien. Bueno, gente, escuchen, a mí me parece que los textos han generado estas charlas muy ricas, me parece muy bien. También me parece bárbaro que se dé en este marco de horizontalidad y que
lo hagamos tampoco sin el recorte de que tenga que haber una exposición reglada, secuenciada y demás. Bueno, habrá quien pudieron avanzar más con los textos y otros no. Yo les haré las devoluciones de lo que ustedes trabajaron. Me parece que de acá surgen varias líneas que no tenemos que abandonar. Yo diría, la expansión del capitalismo y la expansión del Estado, digamos, asociados a esa expansión, van determinando que los servicios que el Estado brinda a la población siguen jerarquizando, ¿no? Una de las líneas que vamos a seguir es la de, ¿se acuerdan del video? No sé si lo vieron, un video cortito que habla Juan Suriano y su mujer, Zaida Lobato, que en realidad no encontré ningún video donde hablaran específicamente del trabajo y el anarquismo, que es la especialidad de Suriano, sino que hablan de cómo el Estado va adoptando un perfil cada vez más arbitral en el mundo del trabajo. Esto que hablábamos con Roca y Joaquín B. González, la creación del Departamento de Trabajo, aparece en la agenda y yo diría desde Hipólito Yrigoyen y desde Marcelo Torcuato Alvear se va consolidando la idea de que no puede haber un presidente sin colaboradores que reciban a los sindicatos. Obviamente reciben a los sindicatos más afines a una línea negociadora. Esa línea negociadora, lo que Zenén González y Fabián Bosover llaman el sindicalismo reformista a partir del año 22, tiene como línea mejorar algunos guarismos de la clase obrera, es decir, tener un margen de mejora en sus condiciones de trabajo, respeto de derechos, caja jubilatoria, ocio y mejorar los aspectos del ingreso. Por lo tanto, los más radicalizados, socialistas, pero sobre todo anarquistas y sobre todo los comunistas, lo van a llamar esos gremios los gremios economicistas, es decir, le importa lo económico. Pero no ven al sindicalismo como un lugar desde el cual enfrentar al Estado y a la explotación que el Estado tolera del capitalismo en sí mismo. Sí, alguien me habló. Sí, yo, porque estoy interesado en, por citar Rosa, bueno, llegué a Valle, ¿no? Uruguay Ballista. Sí. Y es más o menos la fecha, principio del siglo XX, primera década del siglo XX. Digo, está cruzando el charco y está acá. No hay una influencia, porque la verdad que es el vallismo como reformismo es casi hasta keynesiano antes de Keynes. Digo, es una cosa bastante progresista, más viniendo de un partido como el Colorado, un partido conservador, digamos, y con todavía luchando contra el caudillismo, digo, pero es como que se ve más en el vallismo la faceta progresista del liberalismo. Y quiero, en realidad mi pregunta es si eso no llega a cruzar el charco en ningún momento, o sea, no hay un diálogo con el Uruguay. Yo la verdad que lo desconozco, no. Lo que sí veo que hay muchas historias comparativas que lo que hacen es pensar que hay un reformismo latinoamericano en donde entra Uruguay junto al irigoyenismo. Pero a mí me parece que el irigoyenismo es muy particular, digamos, ¿no? Por las cosas que hemos dicho acá, es muy particular. No llega a ser tan progresista, tiene una particularidad argentina también. Para el ascenso social que había en la Argentina, el índice o el coeficiente de faccionalidad que tienen nuestros gremios es muy alto, digamos, ¿no? Tienen mucho poder de fuego y el Estado se organiza para reprimir con un poder de fuego recíproco y más violento. Eso en otras sociedades no se ve de la misma manera, teniendo en cuenta que la Argentina tiene una potencia económica. Para los años 20, el mercado brasileño no existía al lado nuestro y el mexicano tampoco. Por hablar de economía, si ustedes ven el volumen de la economía latinoamericana hoy, Brasil claramente está entre los primeros 10, México está también muy lejos nuestro. Me refiero a PBI nacional, al poderío del Estado y del mercado. La Argentina era inversamente, a los tiempos que corren hoy, el Estado más poderoso. Y digamos que en términos de la redistribución que se viene dando para los años 20, estamos hablando entre Irigoyen y Alvear,
Eso indicaría, si hubiese reciprocidades entre la economía y la política, que como dice Maxi, el irigoyenismo pudiese haber distribuido mejor o haber generado políticas más progresistas. No. Lo que puedo decir, no. Sin embargo, sí es cierto que el Estado irigoyenista y de ahí en adelante tiene como agenda que el Estado tiene que asumir la cuestión social, el trabajo y las relaciones con los sindicatos de manera estable. Y ahí lo que me parece es que los gremios más radicalizados pierden la batalla. El auditorio mayor de la Argentina va caminando por un centro que finalmente se convierte en sindicalista reformista y también en socialista reformista, que son los gremios que se suman al peronismo, discúlpenme el salto, se suman al peronismo en bloque para el año 43-44, ¿no? Los ferrocarriles, los gremios municipales, los grandes gremios, digamos, van al peronismo, ¿no? Pasan por ese sector. Ese me parece que es un tema que no tenemos que ver. Otro tema, me parece, la clase obrera y sus características. La clase media y sus características tienen que ser temas que no archivemos, dejémoslo ahí, digamos, calientes en la lectura de ahora, porque lo vamos a tener que tomar desde algunos ítems. Por ejemplo, en el caso de la clase obrera, bueno, los años 30 van a ser feroces en el término de la persecución, la represión y demás. Y en el caso de la clase media, digamos, de la misma manera, va a tener un crecimiento y una expansión, y ambas clases explican, si ustedes quieren, la historia social argentina respecto de el peronismo y el antiperonismo. Pero me parece que son vectores de la historia argentina del siglo XX que no tenemos que abandonar, tenemos que dejar ahí calientes, ¿no? Para volver a tomarlas, desde el punto de vista de la historia social. Y obviamente no tengo que decirles que la cuestión ideológica es fundamental. Me refiero a lo que vimos respecto de el anarquismo que se va apagando, pero sobre todo del socialismo, del comunismo y del sindicalismo. Esos son elementos muy importantes. A mí me gustaría cerrar esta primera mitad. Les presento un esquemita que hice hoy medio de raje, como para entrar en un tema que nos falta. Yo creo que hoy lo vamos a empezar, por ahí no lo podemos terminar, pero bueno, allá vamos. Bueno, la verdad es que es medio complicado tomarlo así, el marco es muy genérico, pero vamos a tratar. Le voy a poner un título a esto. Hay un librito que leí este verano de una historiadora que, bueno, fue la compañera de Félix Luna durante los últimos 40 años. Ustedes saben que Todo es Historia es una revista legendaria de la difusión histórica en Argentina, la dirigía Félix Luna, María Sáenz Quesada lo acompañaba. Bueno, María Sáenz Quesada escribió varios textos, muchos, pero bueno, este se llama El nacionalismo, ¿no? El libro se llama 1943. Y ella dice que en 1943 se terminó la Argentina liberal y se consumó definitivamente la Argentina nacionalista. Y creo que, digamos que es una rúbrica, más allá del valor del libro en sí mismo, no vamos a hablar del libro de ella, pero digo, el valor de esa rúbrica es de una justeza total. Si hay algo que marcó el golpe del 43, es que la Argentina tuvo una seguridad. Los liberales habían perdido definitivamente la batalla ideológica y el nacionalismo era la corriente ideológica en expansión en la Argentina, que con el peronismo va a tomar una expansión mucho más potenciada y va a cubrir casi todos los aspectos de la vida político-ideológica, sociopolítico. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de darle una primera etapa a esta historia, que sería, bueno, cómo se originó el nacionalismo en la Argentina. Entonces, hasta ahora nosotros estuvimos hablando en términos políticos de lo que podríamos llamar el camino de el liberal romanticismo y del federalismo al PAN.
¿Qué fue el PAN? Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos que eran variadas corrientes, variopintas corrientes ideológicas nutrieron el PAN? Pero claramente, si vamos al esquema, ustedes ven que los federalismos del interior, digamos que en todo caso se dividían entre cuáles de ellos eran más caudillistas o más conservadores o más paternalistas en su lucha con Buenos Aires, después de cejar sus luchas o ser derrotados como quieran. En el caso de las Montoneras, todos tomaron la línea del roquismo, hicieron finalmente una alianza, así que ese PAN y ese roquismo determinaron que nosotros estuviéramos hablando de dos vectores ideológicos, ¿no? Desde el punto de vista cultural, si ustedes quieren, de las ideas políticas, hablamos del liberalismo y del conservadurismo. Como decíamos, en América y en Argentina no existieron conservadurismos puros ni liberalismos puros, porque en realidad no tuvimos clases químicamente puras, es decir, no tuvimos aristocracias, no tuvimos clero poderoso, ni tuvimos imperios. Entonces, claramente en la Argentina, más horizontalizada la cuestión de esas líneas demarcatorias, tenemos este oxímoron ideológico que era el liberalismo conservador, ¿no? Un poco, yo les había planteado que algunos autores dicen que los integrantes del roquismo a lo largo de los años 80, 90 y después durante el siglo XX toman una corriente que es más utilitarista. Podemos marcar a Juárez Celman, a Cárcano y a otros. Cárcano fue un gran intelectual. Era el hombre marcado por Juárez Celman para sucederlo en la presidencia. Eso no pudo por el 90, ¿no? Pero bueno, estos hombres están más cerca de Jeremías Bentham, un filósofo, digamos, del liberalismo, que está más cerca del conservadurismo, ¿no? La idea de cierta rigidez desde el marco político, enfrentándose a John Stuart Mill, que es un liberal del siglo XIX, más cercano al reformismo. Uno diría, hoy diríamos progresista, en ese caso reformista, en el sentido de adecuarse al plexo social. En este caso, en el caso de Argentina, Carlos Pellegrini, pero sobre todo Joaquín B. González, Indalecio Gómez, Roque Sáenz Peña, podemos decir hasta Figueroa Alcorta, parecían estar dentro de esa línea respecto de ir a un evolucionismo del liberalismo en torno a los cuestionamientos sociales, al formato del sistema político y demás. Entonces, bueno, si podemos tomar esta tipología, diríamos que durante el periodo de lo que llamamos liberales conservadores había dos líneas, y uno puede encontrar esa demarcatoria. Ahora, ¿qué era lo que epocalmente unía a todas las corrientes ideológicas? Entonces, si van a la parte inferior del esquema, ustedes van a ver que ahí podemos repasar el liberalismo orgánico de Mitre, que en realidad, digo liberalismo orgánico porque Mitre se queda como un representante del liberalismo teórico y partidario, y después que no acuerda con la UCR, sigue siempre defendiendo su posición, y queda como un liberalismo que finalmente se difumina, no queda con un rango partidario, no hay un partido que sea el mitrismo a lo largo de la historia. Con la muerte de Mitre, digamos, se acaba esa línea del liberalismo porteño. Sarmiento crea el partido, digamos, de las ideas de Sarmiento, cercanas a Sarmiento, Aristóbulo del Valle, Alem y otros, tienen esta idea, si ustedes quieren, más cercana a un republicanismo, a un capitalismo republicano de productores propietarios, ¿no? Y bueno, de ahí surge Alem, digamos, de esa idea, de los autonomistas del 70 se forma el Partido Republicano. Pero finalmente, digamos, algunos de ellos van a la UCR y otros no, otros siguen su camino. Entonces tenemos roquismo y UCR. Y después tenemos anarquismo, que ya los vimos, tenemos al sindicalismo, tenemos al socialismo y finalmente tenemos al comunismo. Entre los años 80 y la primera década del siglo, en 1910, digamos, para tomar tiempos así como
bien determinados. ¿Cuál es el pensamiento de época que los corta todo, digamos, que intersecta epocalmente a todas las ideologías? El positivismo. Entonces, todos los autores, ustedes van de Terán a Falcón, y van a encontrar con que lo que reúne epocalmente a estos hombres, sean marxistas o no, es el positivismo, digamos. Sí. Marx, Engels y sus compañeros eran positivistas, es decir, están convencidos de una cantidad de principios que terminaban siendo la regulación de una ciencia, y llamativamente lo importante de este caso, y con esto quiero redondear el tema del positivismo, es que en el caso de lo que importa en términos de las ideas políticas, pensar la sociedad, pensar la tradición, pensar el Estado, pensar el futuro, para los hombres que tenían el poder, determinó un rango que nosotros lo hablábamos en estas últimas clases, como un determinismo biologizante. Es decir, nuestros primeros sociólogos, José Ingenieros, que obviamente fundó el Partido Socialista, Ramos Mejía, hablaban de las multitudes argentinas, pensaban en la inmigración, pensaban en la nación. ¿Cómo la pensaban? Con un determinismo biologizante. Entendían que la etnia, que la raza, que la condición natural era determinante. Las conductas, obviamente las conductas políticas y la cultura derivaban de ese estadio que determinaba esta condición. Bueno, ¿de dónde tomaban esto? Spencer, digamos, el pensamiento de Spencer era uno de los filósofos del momento, Spencer. Así que bueno, esto de alguna manera uno podría rascar un poco acá, ¿no? Acá no quiero entrar en la pelea, pero digo, si ustedes van a algunos analistas del marxismo, los textos de Marx, los textos de Engels y hasta los de Kautsky en esta época son textos de positivismo. Es decir, ¿en qué creen? ¿En qué creen Marx y los demás? Creen en la ciencia, pero en la ciencia de esa época. ¿Se entiende? Bueno, ayer leíamos un poco de Ramos Mejía, pero digamos, otros textos que hemos leído, el mismo de Joaquín B. González, de Un lugar liberal, hablan de esta condición de mejorar la sangre y de pensar la evolución humana desde Spencer, ¿no? Acá hay una idea muy importante. ¿Vieron cuando uno trata de decir qué fue lo que operó detrás de las masacres que se dieron, ¿no? Es decir, la Semana Trágica, que tiene, me parece, un momento cúlmine, cuando se dice que un ruso tiene una condición de barbarie y que además es un agitador maximalista, y se lo identifica por el lugar donde vive y por sus características fisonómicas, y se le da de tiros. Y a lo mejor a ese fulano que mataban no tenía un corno que ver ni con el maximalismo de la Semana Trágica ni con nada. O sea, era una especie de pogrom. Ahí vemos sintetizado en 1919 un pensamiento que patologizaba un formato de ser social, digamos, el inmigrante más o menos vulnerado, más o menos en un conventillo, más o menos trabajador de una empresa y más o menos habitante de un conventillo, estaba patologizado, asociado como hombre extranjero, inadaptado y encima agitador. Por lo tanto, se lo reprimía. Acá se une una cantidad de circunstancias que son no las que Spencer proponía ni las que Ramos Mejía proponía, porque ellos hablaban en todo caso de ciencia. Lo que hay ahí es una, digamos, una aplicación de tópicos científicos que lo que hacen es pasar a la política de una forma xenófoba, represiva y racista, ¿no? Bueno, entonces digo, esto yo tomé 1919, pero tranquilamente podemos tomar la ley de residencia, la ley de defensa social y todo el marco represivo que se da en la primera década del 10, ¿no? Entonces, paremos un poquito ahí. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los hombres que del socialismo, del radicalismo, del liberalismo progresista, digamos Joaquín B. González, Indalecio Gómez, Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, están en el Congreso, y los del liberalismo más conservador? Todos ellos se ponen de acuerdo con que la nación está en peligro. Y votan esas leyes, pues no las vota solamente el roquismo o el pelegrinismo, las votan los radicales, los votan los socialistas, se ponen de acuerdo que está en peligro la nación,
Y entonces ahí se dispara para, digamos, para los que hacen historia cultural, un elemento que empieza a congregar otra forma de pensar. Desde el liberalismo y desde el Estado roquista se piensa pensar en términos de defensa de la nación. Este es un elemento fundamental. Entonces, a mí me parece que tendríamos que entrar acá, en esta línea que dice transición del liberalismo al nacionalismo. Desde el punto de vista político, ¿qué implica esto? Que sectores de la élite, sectores del radicalismo y algunos sectores del socialismo ven que la condición del Estado Nacional es agredida desde un sector de la irracionalidad política y que para esto hay que defender un marco de tradición. Entonces, acá hay variadas respuestas. A mí las que me interesa que nos quedemos pensando son estas. El Estado, a partir del centenario, pero un poquito antes, tenía una serie de debates al interior. El primer debate, ¿cuál es? Bueno, cualquier Estado, no un debate, el primer principio de un Estado es, bueno, hay que fundar un patrimonio simbólico. Digamos que el Estado Nacional tenía fundado un patrimonio simbólico con Mitre. Escribió la historia de Belgrano, escribió la historia de San Martín, fundó la Academia de Historia, digamos, el tipo fundó los reservorios de los emblemas nacionales. Muy bien. Ahora, los que siguieron a Mitre siguieron debatiendo en torno a esos emblemas. Pero el Estado, al crecer y a enfrentarse a estas multitudes no nacionales que enfrentaban a la nación desde un lugar, llamémosle, cómodo. ¿Vieron lo que decía Ramos Mejía ayer, no? Este italiano viene, quiere ganar plata, se toma el palo, se va a Europa, vuelve cuando le conviene. Es decir, esta idea del gringo que no es nacional creó el criollismo. Pero el criollismo no es nuevo, digamos, el criollismo tenía un repertorio largo, digamos, José Hernández era uno, pero digamos, Lucio Mansilla, el sobrino de Rosas, ¿no? Estanislao Ceballos, Ernesto Quesada, Adolfo Saldías, paremos ahí. ¿Qué condimento tienen Quesada y Saldías? Parémonos en estos dos. Bueno, Quesada y Saldías son los que reponen el debate a Mitre. Dicen, bueno, a ver, el patrimonio del Estado Nacional, los emblemas de la nación, tienen un problema. No incluyeron las guerras civiles de la manera que había que incluirla. Lo que hicieron fue exiliar a Rosas. Entonces, Adolfo Saldías escribe la historia de la Confederación Argentina. Escribe un manual excelente. Los que no lo leyeran en algún momento, léanlo, es un texto magnífico. Bueno, y se lo lleva a Mitre, Adolfo Saldías. Y Mitre le dice, esto ni lo voy a leer. Esto defiende a Rosas, yo ni lo voy a leer. Y unos años después, unos cuantos años después, se lo repone en la historiografía. Entonces, podríamos decir que Saldías y Quesadas empiezan a reponer en el patrimonio simbólico de la patria, de la historia nacional, a Rosas como un elemento que ingresa en ese momento equilibrando a la Argentina desde el lugar criollista. Introduce elementos previos al liberalismo romanticista europeísta. Sí, defiende lo vernáculo, defiende lo que existía, defiende al gaucho, al negro que estaba con Rosas, al mulato, está en contra de los bloqueos francés, inglés, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ahí hay un momento de cierta oposición a ese patrimonio, pero que cae justo para un momento en donde el Estado necesita reponer culturalmente un patrimonio propio. Porque lo que ha ocurrido desde 1880 y pico a 1910 es que el Estado, digamos que es la forma de la nación, no puede abrazar a esta multitud amorfa que configuran la cantidad de nacionalidades que ha invadido a la Argentina. Entonces digo, esto por un lado, digamos, Hernández, Estanislao Ceballos, Lucio B. Mansilla, traen también desde la literatura y desde los registros descriptivos, las narraciones, bueno, traen a los ranqueles, traen una patria medio olvidada, ¿no? Entonces, ahí culturalmente tenemos que recordar que estos hombres pertenecen a la generación del 80, no son de otra época, empieza a cocinarse dentro del liberalismo, porque todos los que les mencioné son todos liberales. Uno podría dudar de Hernández, digamos, ¿no?
Pero bueno, de cualquier forma, tienen un consenso de la élite que es la modernización. Uno podría decir que forman parte del primer debate interesante acerca de cómo los liberales empiezan a pensar en un patrimonio que defienda a la nación ante esta invasión inmigrante. Pero paralelamente, digamos, otra parte del Estado, digamos los hombres de letras, lo que están haciendo es no solamente leer a Comte, sino que leen otros autores, otros filósofos de la época, son Taine, se escribe Taine, y Renan. ¿Qué plantean Taine y Renan? Bueno, desde la historiografía y desde la ciencia política plantean, bueno, el Estado tiene como patrimonio la historia y la raza y la tradición. Y acá me parece que hay fundamentos muy sólidos para empezar a pensar en cómo desde lo cultural las élites van virando hacia formatos de difusión de la nación como un servicio, pero también como un control. A ver si lo digo más o menos claro. Estos autores, Renan, Taine, lo que dicen es: la nación se defiende, obviamente con la guerra, con la diplomacia, pero el patrimonio simbólico de la nación se defiende difundiéndola. Entonces, lo que los liberales entienden como una transición en esta primera etapa a la defensa de la nación es un sistema educativo que imponga los emblemas nacionales. La historia, la geografía, la literatura nacional es un arma de lucha contra los inmigrantes. No se olviden de esto que les dije el otro día. Los radicales también eran criollistas, ¿eh? No se bancaban mucho al inmigrante puro. Hay un condimento en el radicalismo que no digo que coincida con lo que estoy diciendo de la élite. Muy bien, entonces pongamos en línea. Culturalmente, la ley de educación, todas las leyes de servicio del Estado, pero sobre todo la educación, es como un nuevo altar donde se cocina la nacionalización de los hijos de los inmigrantes. A los inmigrantes que habían venido grandes no había forma de nacionalizarlos. Escuchen, todos los italianos, los polacos, los alemanes, tenían sus propios diarios, leían en su idioma y lo que hacían era festejar las fechas patrias de sus comarcas. Entonces teníamos como pequeñas naciones dentro de cada espacio cultural. Bueno, entonces había que nacionalizar. Hay una segunda ley que es muy interesante, que es la ley Riccieri. En 1901, la ley Riccieri tiene como uno de los argumentos es que los hijos que no han pasado por la escuela, los hijos de los inmigrantes que no pasaron por la escuela, van a ir al servicio militar obligatorio. Y ahí van a terminar de nacionalizarse sí o sí, digamos, ¿no? Manu militari. Ahí me parece que hay herramientas que son muy potentes. Hay una idea que es un poco controversial, pero bueno, Tullio Alperín Donghi escribe un libro sobre el revisionismo que es apabullante, como todo lo de Donghi, que ahora lo voy a retomar, porque el tema es el revisionismo. De fondo, que nos quede resonando revisionismo histórico, ¿no? Quesada y Saldías son el primer capítulo del revisionismo histórico. El revisionismo enfrenta al mitrismo como historia oficial y empieza a reponer a Rosas. Rosas, ¿qué es lo que repone en la clase alta, en la élite? ¿Qué repone Rosas? Repone el concepto: somos dueños de la Argentina. Nosotros somos el patriciado. Nosotros dirigimos y nosotros tenemos que devolverle al patrimonio nacional un ícono que no puede ser el inmigrante. ¿Cuál va a ser ese ícono? El gaucho. Así que el gaucho, que había sido perseguido, lanceado, mandado al fortín, ¿no? Porque el Martín Fierro es la historia de ese gaucho, ahora es repuesto. Pero lo más loco del caso es que nosotros decimos reposición de Rosas, separación del patriciado. Aparece el patriciado, que no es lo mismo que la élite, no es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería el próximo capítulo de esta transición del liberalismo al nacionalismo? Bueno,
para el centenario hay 3 figuras de la cultura argentina que son insoslayables, ¿no? Yo diría, Manuel Gálvez es una de las figuras centrales de lo que podríamos llamar padres del nacionalismo. Manuel Gálvez escribe una biografía de Rosas y una biografía de Hipólito Yrigoyen, porque Manuel Gálvez, aparte de ser un gran novelista, es un gran hispanista. Escuchen, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de Yrigoyen, que era católico y era ferviente hispanista? Entonces, ¿qué hace Gálvez? Encuentra a ese líder, Yrigoyen, que de alguna manera se vincula con el otro líder, Rosas. Esta línea en ese periodo era muy fructífera, pero en el marco cultural. Ahora, ¿qué pasa con Gálvez? Gálvez es un hombre muy hispanista, es católico, es uno de los padres del nacionalismo, desde la literatura y desde las ideas políticas. Pero hay 2 hombres más activos que Gálvez políticamente. Uno es Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, imagínense, ¿no? En la Biblioteca Nacional, un hombre que de alguna manera, igual que un tiempo atrás Paul Grusac, ahora él era el gran crítico de la literatura y de las ideas políticas. Bueno, ¿qué dice Ricardo Rojas? Bueno, Ricardo Rojas tiene una idea San Martín y de la patria, pero es un gran defensor de la educación nacional como principal vector de la nacionalización del inmigrante, ¿no? La idea de que la historia y la educación son una pedagogía social y por ende una pedagogía política. Ricardo Rojas es el segundo padre del nacionalismo. Y para terminar, digamos, la gran pluma de fines del siglo XIX, Leopoldo Lugones, es el hombre que no solo habla del nacionalismo como corriente que defiende la patria, defiende la nación, sino que le suma un elemento que me parece a mí es el más controvertido y es el que finalmente termina operando. ¿Qué dice Leopoldo Lugones a lo largo de sus obras, digamos, del centenario en adelante? Dice primero que hay que repudiar al utilitarismo burgués. Es decir, Leopoldo Lugones entiende, recuerden que Leopoldo Lugones fundó el Partido Socialista, igual que José Ingeniero, ¿no? Se inició su carrera, digamos, como hombre público en el socialismo. Entiende que hay que terminar, o repudiar o luchar contra la burguesía utilitarista. Pero a la vez es el periodo en que recrudece el maximalismo violento, ¿no? De las ideas bolcheviques, anarquistas. Leopoldo Lugones dice que hay que luchar de la misma forma contra este maximalismo que ataca a la nación. Lo llamativo es que Lugones es un hombre ateo, pero al correr de los años 20, Lugones directamente va a ser un hombre que introduce en el pensamiento nacionalista las ideas del totalitarismo europeo, ¿no? Es decir, por lo menos se puede decir sin duda que Manuel Gálvez y que Lugones tienen una mirada de cierta cercanía y de filiación con el fascismo y con las ideas del nacionalismo que hace de la nación y del Estado una totalización. Está claro que, para cerrar más o menos la idea de la clase de hoy, Leopoldo Lugones es el que escribe, si ustedes quieren, el texto más claramente antidemocrático y más tendiente al golpe de Estado contra el irigoyenismo, ¿no? Que es La Hora de la Espada. En todos los textos ustedes van a encontrar Manuel Gálvez, Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, padres del nacionalismo. Ahora, esto tiene un capítulo anterior, ¿no? Bueno, para este momento, ¿qué podemos decir del nacionalismo en términos de la dinámica política? Si ustedes van acá, debajo de transición del liberalismo al nacionalismo, ven que aparece Iglesia y Ejército. Bueno, digamos que la cuestión social, ¿se acuerdan que habíamos hablado tanto respecto de se había llevado al Parlamento desde la ley de residencia, pero sobre todo mucho más después de 1909, ¿no? En 1910, trae como un elemento fundamental el hecho de que la Iglesia empieza a lanzar la idea de, después de un par de encíclicas papales,
la idea de intervenir, de intermediar en el mundo del trabajo. La Iglesia tiene la idea de generar una corriente de subsidiariedad económica, de que, digamos, los empresarios y los hombres públicos traten de morigerar la explotación, traten de crear cadenas de cooperativismo y de ayuda, de solidaridad con los hombres del trabajo. Junto con esta idea que aparece en la Iglesia Católica Argentina, aparece Manuel Carles creando la Liga Patriótica por un lado y la Asociación del Trabajo por otro. O sea, el formato que tuvo la idea de la Iglesia se la dio Manuel Carles, Asociación del Trabajo. ¿Qué era la Asociación del Trabajo? Si tienen un minuto les leo. Este es el momento donde uno dice, ¿dónde dejé eso que iba a leer, no? Bueno, Asociación del Trabajo. Esto es de 1920. La conveniencia y la necesidad de las asociaciones patronales. Los movimientos obreros actuales se caracterizan por la violencia. Se ha dicho, hablando de ellos en nuestro país, que responden a una tendencia universal encaminada a obtener por procedimientos netamente subversivos un cambio en la estructura social de la época. Guarden esa palabra, la palabra subversivo, 1920. Es que el sindicalismo está perfectamente seguro del poder de sus organizaciones. La actuación colectiva, sustituyendo el esfuerzo individual, ha dado un poder enorme a las organizaciones cooperativas de los trabajadores. Basados en la solidaridad, no siempre práctica, y teniendo en cuenta la defensa de los intereses proletarios, los dirigentes sindicalistas, después de agrupar la masa obrera en torno de sus asociaciones de oficio, la han lanzado en una senda de exageraciones y violencias. Estas sociedades no trepidan en aumentar cada vez más el número de sus reivindicaciones y, ensoberbecidas por los éxitos alcanzados, amenazan a cada paso con la huelga general, el boicot y el sabotaje, fórmulas predilectas del sindicalismo anárquico que hoy predomina. Esto ocasiona un primer perjuicio al patrón y a los obreros. Si el industrial desea reanudar las tareas y hasta logra conseguirlo por medio de personal nuevo, cosa esta muy difícil de lograr para un capitalismo aislado, se declara un boicot al establecimiento. Si no es que antes el patrón, cansado de una larga lucha y de una inercia enervante, resuelve capitular aceptando todas las condiciones que se le imponen, o acepta el ingreso a su centro gremial patronal, que tiene más probabilidades de oponerse victoriosamente a los organismos de resistencia. Es exactamente lo que ha sucedido con la Asociación del Trabajo, que no es, como se dice, un improvisado obstáculo contra las pretensiones de los obreros asusados por los sindicatos de resistencia, sino una federación de centros patronales, algunos de ellos de larga y provechosa actuación anterior a la fusión reciente. Es necesario constituir asociaciones patronales capaces de sostener con ventaja los principios de armonía y concordia frente a la prédica revolucionaria de los sindicatos, capaces de oponerse a una exigencia absurda y de otorgar una mejora cuando sea procedente. Formar parte de instituciones de esta índole no significa, como lo creen los timoratos, odiar al obrero. Por el contrario, desde allí mucho bien puede hacérsele mejorando su situación personal, dándole a conocer la finalidad real de los sindicatos anárquicos e incitándole a hacer abandono de esas organizaciones de táctica eminentemente subversiva. Este es el boletín de servicios de la Asociación del Trabajo del 5 de febrero del año 20. Bien, ¿qué está diciendo la Asociación del Trabajo? Bueno, vamos a llamar empresarios para que los empresarios tengan más fuerza. Básicamente lo que operaba en la realidad es que esta Asociación del Trabajo colectaba trabajadores que eran rompehuelgas. Cuando había una huelga muy importante, esta Asociación del Trabajo se encargaba de llevar obreros que reemplazaran el boicot del resto de los trabajadores, ¿no? Bueno, pero Carles
no terminó ahí, sino que Carles lo que va a hacer es fundar el Congreso Nacionalista. La primera vez que la palabra nacionalismo aparece con fuerza legal, no cultural, ¿no? Yo estoy hablando hasta ahora de ideas culturales. Manuel Carles a la rúbrica nacionalista la pone como nombre de una agrupación política. ¿Podemos decir que la Liga Patriótica fue una primera forma de nacionalismo? Yo más bien me inclinaría a decir que fue que fue un epifenómeno violento de una parte de la élite en el caso de la huelga del 19. Pero desde el punto de vista jurídico, formal, el otro día me preguntaban por Manuel Carles. ¿Quién era Manuel Carles? Bueno, no era un barra brava. Manuel Carles era un abogado, un tipo culto, un ideólogo. Bueno, como ideólogo, ¿qué es lo que genera Manuel Carles? Bueno, el Congreso Nacionalista. De ese Congreso va a surgir después un partido nacionalista. Les quiero decir algo, el nacionalismo nunca fue fuerte como partido. Es muy fuerte como una atmósfera de ideas muy generales que terminaron de ser abrazadas. ¿Cuál fue el mayor éxito del nacionalismo? Bueno, que muchas de sus ideas económicas, sociales y culturales fueran abrazadas por el ejército y eventualmente después fueran tomadas como política de Estado por Perón. Un poco antes de Perón, pero sobre todo por Perón. Entonces, el nacionalismo llega al poder con un nombre que ya no es nacionalismo, es peronismo. Pero antes de eso, el nacionalismo tiene por lo menos tres o cuatro corrientes bien distintas, que es a lo que yo quiero llegar hoy si el tiempo me alcanza. Les leo esto, 1922, Manuel Carles, discurso de apertura del tercer Congreso de Trabajadores, ¿no? Nacionalismo, 1922. No, perdonen, les quería leer lo del... No, acá, discurso de apertura del séptimo Congreso Nacionalista. El desorden que amenazó a los talleres y chacras se ha reducido hoy a casos aislados de conflicto entre patrones y obreros. Esto es de 1926. Cuya jurisdicción es exclusivamente administrativa o policial. La apostasía nacionalista que emponzoñó el alma universitaria y amenguó el sentimiento de patria en la juventud se concreta y se refiere hoy a un intelectualismo incoloro y neutro de agitación estudiantil que se propone obtener cátedras y títulos profesionales sin disciplina ni ciencia. Bastará un poco de seriedad docente y de educación del hogar para enaltecer el respeto de los sentimientos fundamentales. Está claro de a qué se está refiriendo, ¿no? A la reforma universitaria. Perfecto, muy bien. Vieron en el tono que lo dice el tipo, ¿no? Bueno, sin embargo, el problema social resuelto en los sentimientos no fue resuelto en los hábitos ciudadanos. Falta civismo en una mayoría de la población argentina. Si no se le cura de la mala política, la República se expone a soportar la repetición de las amenazas disolventes del año 19, 20, 21 y 22. No hay otra institución capaz de esa tarea abnegada de civismo sino la Liga Patriótica. En eso estamos. Este Congreso deberá resolver si la Liga Patriótica se transforma en academia del buen decir o si la Liga continuará siendo útil a su país y a su tiempo, educando al pueblo en los deberes del civismo. La República se encuentra en una encrucijada. De un lado está el espiritualismo que señala con virtudes cristianas el destino de nuestra civilización, mientras del otro lado aparece el materialismo que se propone torcer los destinos nacionales y encaminarlos hacia la codicia que corrompe las costumbres y aniquila las instituciones. Si triunfa el materialismo, habrá triunfado la mala política que consiente que el comercio extranjero nos considere como una factoría para que la inmensa desventura moral de la República continúe cubierta con un esplendoroso manto de oro. ¿A quién se refiere ahí? No sé porque no entendí un pepino. ¿El materialismo se refiere al marxismo? No. Acá usa la palabra materialismo para referirse a la burguesía. Este es un punto, escuchen. El nacionalismo de los años 20, en Europa y acá en la Argentina, se considera revolucionario. ¿Contra quiénes quiere hacer la revolución? Contra la burguesía liberal
y contra el maximalismo bolchevique. Ambos son sus enemigos. Si quieren, vuelvo a leer para que... Dice, la República se encuentra en una encrucijada. De un lado está el espiritualismo, que señala con virtudes cristianas el destino de nuestra civilización, mientras del otro aparece el materialismo que se propone torcer los destinos nacionales y en cambio, el materialismo ha triunfado la mala política que consiente que el comercio extranjero nos considere como una factoría. Comercio extranjero, factoría. Para que la inmensa desventura moral de la República continúe cubierta con un esplendoroso manto de oro. Estas palabras, ¿no? Factoría y comercio exterior, es una larga prédica que el nacionalismo va a comenzar ahora y va a seguir durante los años 30 como antiimperialismo de derecha, ¿no? Sobre todo contra Gran Bretaña. El espiritualismo o civismo fundamental no debe ser de imitación, de esnobismo, porque no estamos en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en Alemania. Somos nosotros, como somos, con todos nuestros defectos y virtudes. ¿Cuánta ignorancia denuncian universitarios, parlamentarios, publicistas cuando dicen que la Constitución argentina nació como Minerva, dotada de todas las armas, por haber sido copiada de otras constituciones? Ahí están los archivos de las viejas universidades de Chuquisaca, de San Carlos y de Córdoba, que revelan que la ciencia social de las universidades coloniales de América estaba a la altura de cualquier universidad europea, para que se comprenda que los viejos conceptos de soberanía y de república, muy conocidos en las primeras asambleas americanas, con rara uniformidad en todo el continente, fueron hijos de la filosofía tomista, liberal en su tiempo, puesto que enseñaba la soberanía del pueblo, considerada en aquellos entonces como la expresión de divino designio. ¿Qué corno está diciendo el tipo acá? Escuchen, lo que está diciendo está haciendo lo mismo que... Perdón, Juan, ¿no? Pero no, adelante. Sí, me pareciera como que hace lo mismo que está haciendo prácticamente Mussolini en Italia, de tratar de ir para atrás y traer un pasado mítico, ancestral, como... Es lindo hablar desde las universidades. Perfecto. Quizás. Dice, los muchachos de Córdoba, los de la reforma universitaria, son unos salame. Nuestras universidades, escuchen, Córdoba, Chuquisaca, está hablando de la colonia, está hablando de que el tomismo, Santo Tomás, era la posta. El tipo, o sea, no se va a una etapa premoderna, se va a la Edad Media. Entonces, a ver, sumemos, ¿no? ¿Qué dice Manuel Gálvez? Catolicismo, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen. ¿Qué dice Ricardo Rojas? La pedagogía social, nuestro pasado, la historia. Leopoldo Lugones le suma, si ustedes quieren, directamente fascismo. Y lo que dice este hombre, que es un hombre obviamente de política activa, es: no busquemos en Francia, ni en Italia, ni en ningún lado. Tenemos los fundamentos jurídicos de nuestra nación, que están en la colonia. O sea, se va antes de 1810, ¿entienden? Es muy complicado el pensamiento nacionalista, pero bueno, fue así. ¿Desde qué planta cristiana pisó el Río de la Plata? Perdón, a ver si les leo bien. ¿Desde qué planta cristiana pisó el Río de la Plata? La igualdad, el trabajo y la querencia. No. Desde que la planta cristiana, la planta, ¿no? El pie, pisó el Río de la Plata, la igualdad, el trabajo y la querencia fueron fundamentos de nuestra sociedad. O sea, estaba todo bien antes del 10. Son artificiales aquí los sindicatos de resistencia que obstaculizan la industria hasta el punto de amenazarlas con odio. Y son igualmente artificiales las asociaciones de patrones que, afanándose por ganar inmoderadamente, consideran el trabajo como una mercancía y a los trabajadores como herramientas a los que se usa y de los que se abusa para obtenerles el máximo de rendimiento. En ambas partes falta la reflexión y la buena voluntad, al punto
de que si ceden los patrones en la lucha hacia el cuartel es por temor a la ruina, y si ceden los obreros son obligados por el hambre. En ambos casos, la derrota deja pendiente el ansia de desquite. En tanto, el resto de la población es en realidad la que padece las consecuencias de la lucha y aparece como un bocado entre dos mandíbulas. Esta última parte me la dicen ustedes. Sí, bueno, ahí claramente lo que está, o sea, se está posicionando como, no sé si decir mediador, o sea, pero posiciona, teniendo en cuenta que está hablando, ¿no?, desde un rol que está sostenido por la Iglesia, la termina colocando medio en el rol de mediador, o sea, entre el patrón ambicioso y el empleado o el obrero que no tiene límite en sus peticiones. O sea, se colocan ellos ahí como para mediar entre esos dos sectores que, dicen, terminan perjudicando a los demás, que terminan atrapados en este combate entre obreros y patrones y reflexivos. Recuerden que esto es el 7º Congreso Nacionalista, que en realidad lo que existía era la Liga Patriótica. ¿Qué está diciendo al final? Dice, están los patrones que cuando ceden lo hacen porque si no se van a la ruina. Y cuando los trabajadores ceden, son explotados, porque si no cunde el hambre. Entonces, él, en este último párrafo, lo que está haciendo don Manuel Carles es abolir la lucha de clases. Lo que decís vos, Alexis, es decir, hay una fórmula en la cual tendrá que haber armonía entre las clases. Él, en el texto anterior, que decía, los patrones tienen que unirse para ir a la armonía. Entonces, por un lado, ataca las ideologías externas, dicen, nosotros tenemos un derecho que es el derecho anterior, el tomista, el que la Iglesia impuso en la colonia. Estos son los fundamentos, si ustedes quieren, de una teoría del nacionalismo que va a ser, si ustedes quieren, el nacionalismo, la corriente central, llamémosle. Vayamos al esquema. Miren, yo puse acá nacionalismo y fíjense, saqué 3 flechas. A partir del año 30, primero digamos esto, en el 30 triunfa alguna prédica de la Iglesia, la Liga Patriótica en realidad después se va a convertir en la Liga Republicana, o sea, son fórmulas de civismo paramilitar que están cerca del ejército y que actúan políticamente. Van a estar con Uriburu, van a seguir después durante los años 30, ¿no? Son civiles que obviamente marchan a la forma de los camisas, ¿no?, pardas. Entonces tenemos, a partir del 30, este nacionalismo, algunos intelectuales y algunos grupos van a estar más cerca de la corriente falangista, de Primo de Rivera, pero sobre todo de Franco, porque son muy católicos. Tenemos una corriente muy católica. Y otros van a estar más cerca de Mussolini. Sobre todo en el ejército va a haber mucho de esto. Y finalmente una corriente menor va a llegar a ser nazi durante los años 30, ¿no? Pero eso no es todo, digamos. Como yo les dije que la UCR tenía también este condimento de criollismo, y hablamos de Irigoyen y de su posición católica, ¿no? El irigoyenismo va a tener una corriente que se autodenomina nacionalista, ¿no? Y muchos autores hablan de que hay un nacionalismo populista irigoyenista. Es decir, no se puede pensar al irigoyenismo como un liberalismo puro, es un populismo nacionalista. Bien, unida a esta idea del populismo irigoyenista nacionalista, sobre todo porque a partir del 28 Irigoyen defiende el tema del petróleo, ¿no? Tiene posiciones neutrales frente a los conflictos externos. Aparece en los años 30 la corriente de Forja, que son irigoyenistas que crean, digamos, la fuerza renovadora, ¿no?, de la juventud radical, que empiezan a denunciar al radicalismo que se ha quedado con Justo y con Ortiz, y desde ahí, desde posiciones nacionalistas antiimperialistas, lo que hacen es crear un nacionalismo antiimperialista de izquierda. Por ejemplo, Jauretche o
o Scalabrini Ortiz son representantes de un antiimperialismo de izquierda. Es decir, lo que hacen es develar el imperialismo británico y las condiciones, digamos, de dependencia que tuvo la Argentina hasta los años 30. Entonces, hay una corriente de forjistas que con el tiempo se van a sumar al peronismo. Entonces, ahí tenemos una línea para cruzar un nacionalismo que no es un nacionalismo estrictamente de derecha, autoritario, con un nacionalismo que va a terminar siendo el peronismo. Bien, digamos, lo que quiero es presentarles el paneo, ¿verdad? Ahora, lo más interesante para terminar el 30 es que ustedes cuando lean los textos vuelvan sobre esta transición de los liberales a un nacionalismo que primero es tenue, pero que después se va corporizando como una atmósfera general. ¿Qué es lo que dispara? Lo que dispara muy profundamente al nacionalismo, uno podría decir, y acá quiero que ustedes lo lean de lo que trabajan con Haku y lo que trabajan con Americana, está claro que acá hay una vertiente muy poderosa de la Primera Guerra y sobre todo de los años 20, del avance de Mussolini y sobre todo de algunas corrientes que desde la Iglesia y desde los mismos sindicatos planteaban un crecimiento del Estado, el llamado sindicalismo de Estado. El Estado ya tenía que estatizar los gremios y tomar en su mano la cuestión de la lucha de clases. Acá me parece que hay otro debate que todavía, digamos, lo tenemos que dejar acá, lo retomaremos a la vuelta, pero que es muy importante. Y por último, para terminarlo, si ustedes me tienen paciencia, 2 minutos más, si vemos el esquema en la parte inferior, el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo, ¿cómo se ubicaron respecto de lo que llamamos nacionalismo, ¿no? Bien, bueno, va a haber, obviamente, desde un punto de vista hipotético, tómenme esta hipótesis. Hay organizaciones sindicales que son de izquierda, revolucionarias, que acá yo las coloreé con un color más llamativo, y otra que es más reformista, que es la que estuvimos hablando, que se burocratiza, que se acerca obviamente al irigoyenismo. De ambas hay cruces con el nacionalismo. Pero si ustedes se fijan, esta organización anarquista, en menor medida socialista y comunista, va a ser la que nutra al Partido Socialista y al Partido Comunista. Ambos, Partido Socialista y Partido Comunista, son los principales contradictores del nacionalismo. En los años 40, los principales partidos que enfrentan al nacionalismo creciente, al nacionalismo fascista, al nacionalismo después peronista, son el Partido Socialista y el Partido Comunista. Fíjense que acá yo les presento claramente una oposición. Ambos van a unirse a los partidos, a la UCR, a los propios conservadores contra el peronismo, porque se consideran internacionalistas. Tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista se consideran internacionalistas. Uno reformista, otro revolucionario. Y por último, la última línea de la UCR, hay una línea que fíjense que está acá y que sigue acá. Es decir, el radicalismo también va a tener una línea de lo que se llama liberalismo nacionalista. Es decir, sectores que van a seguir teniendo principios de su ideología atados a la economía abierta, a la libertad de comercio, a respetar las reglas del mercado, mientras que en el ámbito político y en el ámbito de las relaciones exteriores van asumiendo características de lo nacional. Para que, como dicen distintos autores, pero sobre todo a mí me gusta más que nada Juan José Sebrelli, a partir del 43 lo que tenemos es claramente en la Argentina un dominio ideológico del nacionalismo, ¿no? Como fuerte corriente. Bueno, ¿de dónde podemos sacar los datos para esta transición del liberalismo al nacionalismo? Bueno, de distintos autores. Después iremos charlando a medida que retomamos a la vuelta, pero más o menos esta es la idea para que nos queden claramente las 3 grandes familias que después del 30 van a estar presentes, ¿no? Los liberales conservadores, la izquierda, la familia de la izquierda y la familia de la derecha, que es muy complicada, llamémoslo nacionalistas en general, ¿verdad? Bueno, preguntas.
Sí, cientos, pero no se me ocurre ninguna ahora. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Que no lo quise interrumpir. Dale. ¿Qué diferencia entonces había entre el patriciado y la élite? Y el patriciado surge como la condición de ser patricio, significa somos los primeros que tuvimos propiedad de la tierra. El concepto de patricio es nosotros somos dueños, no importa que estén venidos a menos. Es como una especie de primado político de un espacio, de una jurisdicción, ¿no? Rosas es el abanderado de esta nueva vuelta al patriciado, porque hasta que aparece la figura de Rosas repuesta por el revisionismo, es claro que los anteriores, digamos, todos los hombres que están junto a Roca, ¿no? La generación del 80 y demás, son tan utilitaristas, son tan europeístas, son tan cosmopolitas, que en realidad no aparece la idea del patriciado, ¿entienden? Por ejemplo, un tipo que tenía mucha guita, mucha estancia, se iba 6 meses a Europa, el tipo en realidad pretendía ser más un francés que un argentino. Contra esa mirada, digamos, muy europeizada, aparece la figura de Rosas, del gaucho, defendiendo la tierra, pero desde un lugar de austeridad, de defensa de lo patrio. Es lo contrario al cosmopolitismo, ¿entienden? El nacionalismo nace como una reacción al cosmopolitismo. ¿Está, Romina? Sí, perfecto, profe, gracias. Bueno, gente. Bueno. Muy bueno todo. Descansen, mucho éxito en los exámenes. Cualquier consulta, escuchen, yo sigo leyendo, sigo viniendo acá a la biblioteca, por ahí duermo un poco más. Ustedes me mandan mensajes al WhatsApp, no tengo problema, charlamos, si tienen necesidad de alguna cosa, adelante. Les voy a dar las devoluciones por el Classroom como corresponde, pero estuvo muy bien, así que bueno, buen laburo. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, le deseo unas buenas vacaciones. Buenas noches. Abrazo, que estén bien. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos.